Entonces, por eso es que el capítulo 3 se llama Construyendo la democracia socialista. Claro, para construir esa democracia socialista, en el capítulo nosotros establecemos de entrada lo que llamamos los 7 círculos viciosos de su desarrollo en el capitalismo. O sea que tenemos que romper círculos viciosos que son parte de la lógica del capitalismo para poder decir que podemos entrar a una transición hacia una democracia socialista como la que nosotros planteamos. El primer círculo vicioso que tenemos que romper es el círculo vicioso de la concentración y la acumulación del capital. O sea, en la medida que en El Salvador sigan estos 8 grupos de la burguesía oligárquica controlando la generación y la concentración y la distribución, por lo tanto, del excedente de la riqueza que produce el país, no vamos a poder salir de la situación de crisis que tenemos. No solo desde el punto de vista de la pobreza, sino de lograr alguna estabilidad económica en este país. Desarrollar las fuerzas productivas de este país no se va a poder hacer mientras tengamos nosotros ese proceso de concentración y centralización del capital, que es la ley básica de este capitalismo voraz. Que no hay otro, solo hay uno, del capitalismo voraz, ¿verdad? Porque solo hay un capitalismo, no existen diferentes capitalismos. Entonces, la primera ley que tenemos que hacer es entonces cómo hacer para romper ese proceso de concentración y centralización del capital en esos 8 grupos económicos que le llamamos la burguesía oligárquica, aliada con una empresa transnacional que es rentista actualmente en el país. ¿Y cómo transformar eso? Ese es el primer. Entonces aquí se explica qué es ese círculo vicioso, porque hay que aclarar qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces ese es el primer círculo que hay que romper. Para rompiendo ese segundo círculo vamos a poder entrar a romper el segundo círculo vicioso, que es el círculo vicioso de la pobreza. Yo escribí un libro cuando presenté mi postdoctorado en la Universidad de la Sorbona de París, que le llamo La mundialización y las 2 globalizaciones, porque expreso a nivel mundial la lógica del capital. Aquí, en el caso de El Salvador, aterrizado nosotros hablamos romper esa lógica que a nivel mundial le llamamos las 2 globalizaciones. Uno es el círculo vicioso de la concentración y la centralización, y el otro es el círculo vicioso de la pobreza. Entonces es el segundo círculo que mencionamos en el capítulo 3 que tenemos que romper. El tercer círculo vicioso de la exclusión del acceso a los servicios básicos y de un deficiente nivel de conocimiento. O sea, ¿cómo hacemos nosotros? Pero tenemos que romper la exclusión que vive mayoritariamente el pueblo salvadoreño de acceder al conocimiento, de acceder a los servicios básicos, a la salud, al agua potable. O sea, hay una exclusión, y la sociedad que está excluida de los servicios básicos es una sociedad que no puede tener un desarrollo sano, completo, para poder ser parte estratégica de la generación de la riqueza y en esa forma también la apropiación de ella. Y aquí, como van a ver en el planteamiento, el Estado tiene que jugar un papel fundamental, porque hay servicios sociales básicos que tienen que ser responsabilidad del Estado, que no pueden dejársele al mercado, y que en el neoliberalismo se le han dado al mercado, y en la medida que se le han dado al mercado se ha excluido a la mayoría de la población que tenga acceso a esos servicios básicos. El cuarto círculo vicioso es el círculo vicioso de las fuerzas productivas y de servicios del país. O sea, las fuerzas productivas de este país son menos que subdesarrolladas. Nosotros no tenemos capacidad de generar mucha riqueza porque las fuerzas productivas no están desarrolladas. Y una de las razones por las que no están desarrolladas es por la falta de conocimiento de la población, la falta de una estructura científico-tecnológica que permita generar mayor riqueza a partir no de una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, sino que una mejor utilización y combinación entre la fuerza del trabajo y los recursos naturales de nuestro país y el capital físico acumulado y de conocimiento acumulado de periodos anteriores. Ese es un tema fundamental. Claro, para ese desarrollo de esas fuerzas productivas, romper ese círculo vicioso de su desarrollo de fuerzas productivas, tenemos que romper los otros círculos que hemos hablado. O sea, si no rompemos los 3 anteriores círculos, no podemos entrar a un proceso de desarrollo de esas fuerzas productivas, que es la clave en el proceso desde el punto de vista económico de la transición hacia el socialismo. Un país que no desarrolla sus fuerzas productivas no puede transitar a un socialismo donde
la generación de mayor riqueza es fundamental para empezar a resolver los problemas estructurales, no solo de la pobreza, los problemas que vive la humanidad, sino que también los problemas de no poder ser un país generador importante de riqueza por sí mismo. El quinto círculo vicioso es la destrucción de los recursos naturales y el medio ambiente. Tenemos que romper, porque el sistema que tenemos es un sistema destructor del medio ambiente y los recursos naturales. Ese círculo hay que romperlo. Nosotros no podemos seguir en una lógica donde vamos a traer los transgénicos en los granos básicos para que destruyan nuestra riqueza natural y genética. No vamos a seguir introduciendo toda una biotecnología perversa que destruya los recursos naturales, sino que tenemos que introducir un proceso de desarrollo científico, tecnológico, aún en la biotecnología, que permita un desarrollo, mejorar la calidad genética, pero conservando nuestros recursos genéticos en un proceso diferente, donde la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de los mismos esté combinado con un desarrollo del conocimiento y la ciencia y la tecnología. Es un esquema diferente a la visión perversa que tenemos. Por ejemplo, los productos transgénicos están hechos para destruir la riqueza genética de estos países y privatizar el control genético de esa nueva forma de producir alimentos por las grandes transnacionales. Eso tenemos que romperlo y ser un factor, por ejemplo, romper ese círculo vicioso y entrar a un círculo virtuoso de desarrollo, conservación de los recursos naturales en una lógica de generación de recursos para nuestra humanidad, para nuestro pueblo. El sexto círculo vicioso que hay que romper es el de la dependencia extrema de la economía norteamericana y mundial. Somos un país que de cada $100 que producimos necesitamos traer $40 de financiamiento del exterior. Somos un país que estamos sometidos a los Estados Unidos en términos de las exportaciones y las importaciones. Tenemos que diversificar nuestra estructura de relaciones con el mundo, pero a partir de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones. Somos un país con una asimetría tan profunda que nos controlan. Son las transnacionales las que controlan nuestras relaciones económicas y por lo tanto una gran dependencia. El hecho de depender de las remesas de los Estados Unidos y que esas remesas no sean aprovechadas hacia un desarrollo de las fuerzas productivas es una cosa que tenemos que resolver. Entonces hay que resolver esa dependencia extrema y buscar una forma de relación donde nosotros salgamos beneficiados como sociedad, como país, insertos en una economía mundial, pero no bajo la lógica de favorecer fundamentalmente y exclusivamente al capital financiero mundial y a las grandes transnacionales, sino que favorecer a nuestra sociedad y darle espacio al capital transnacional en la medida que le aporta al desarrollo de nuestra sociedad. El séptimo círculo vicioso es romper el poder de la burguesía oligárquica y la nueva burguesía gerencial del capital transnacional. Mientras sigan estos otros 8 grupos económicos asociados con las transnacionales siendo los que definan qué se hace y no se hace en política económica de este país, aquí no se ponen impuestos si no se les consulta a ellos. Aquí no se regulan precios si no se les consulta a ellos. Mientras siga este poder de la burguesía oligárquica con las transnacionales siendo los que ponen qué se hace y no se hace en política económica en este país, y qué hace el Estado y no hace el Estado, no vamos a hacer nada. Hay que romper el poder político de este sector burgués oligárquico con la transnacional. Por lo tanto, no podemos seguir sometidos a controles del Fondo Monetario Internacional, a controles del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Departamento de Estado gringo hasta para la política exterior, y con quién endeudarnos o quién no endeudarnos. Es un absurdo que este país, este gobierno siga diciendo que no tiene relaciones con Chávez, con Venezuela, cuando podríamos tener oportunidades financieras mucho más beneficiosas para nuestro país que esas relaciones perversas que hoy tenemos con la banca multilateral como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y los mercados financieros internacionales. Entonces, esa primera parte de este capítulo 3, como ven, es estratégico. Y esto es lo que se llama un libro de economía política sobre nuestro país. Y aquí estamos hablando de cómo reconstruir nuestro país desde nuestra realidad. Y aquí estamos diciendo que vamos a hacer socialismo a partir de nuestra realidad. No es cierto que no tengamos planteamiento. Aquí hay una propuesta. Al que no le guste, que la debata y la va a mejorar. Y qué bien. Yo no pretendo decir la verdad. Yo pretendo dar una plataforma para que construyamos esa verdad. Y esa verdad la va a construir nuestro pueblo. Pero está claro que sí tenemos planteamiento como país
Y de hecho estamos transitando ya hacia un socialismo en la medida que el poder popular, el poder revolucionario socialista, el FMLN avanza, se está construyendo socialismo. Pero para dar una transición más clara, con una velocidad y una conducción estratégica más clara, repito, tenemos que romper esos 7 vicios del capitalismo que nos está destruyendo y que nos tiene en esta situación tan perversa de pobreza y tan perversa de riquezas que son realmente repugnantes para nuestra sociedad. Esa es la primera parte del capítulo. Como es un libro de mucho debate, pero yo les digo, es importante que lo buscan, que lo tengan y que lo discutan como con círculos viciosos. Es un libro que ya he llevado 6 años hacerlo, y no lo he hecho yo solo, sino que he tenido apoyo de estudiantes que me han ayudado a organizar tanta información que ustedes van a encontrar acá y los planteamientos que van a encontrar acá. Y son planteamientos para debate. Estos planteamientos de los círculos viciosos, yo les puedo decir que hace 20 años los empecé a desarrollar y ahora los estoy poniendo en un libro. Realmente fue en la década de los 80 donde yo empecé a desarrollar el tema de los círculos viciosos. En la lógica de su desarrollo se habla de los círculos viciosos de la pobreza, pero no dentro de una visión marxista, no dentro de una lógica marxista, sino que se hablaba de los círculos viciosos de la pobreza, pero dentro del marco del capitalismo. Y ahí no tiene solución el círculo vicioso de la pobreza. El círculo vicioso de la pobreza solo tiene solución rompiendo los otros círculos viciosos del sistema capitalista, entendiendo lo que el círculo vicioso de la pobreza es un vicio del capitalismo que solo tiene solución fuera del capitalismo y que por eso solo encuentra solución en una transición hacia un sistema socialista. Entonces, ahí hay una riqueza de debate que ustedes verán y que es necesario en este país, porque la lucha ideológica política que tenemos por delante tiene que ser cada vez más clara con nuestros propios planteamientos para derrotar esa posición ideológica política perversa de la derecha que engaña a nuestro pueblo y lo hace hasta votar por él. El segundo punto de este capítulo se habla de los 8 paradigmas que sustentan el proyecto que se llama Democracia con Desarrollo Sustentable, sin pobreza y con paz social, construyendo la transición hacia la sociedad socialista salvadoreña. Esa parte de este libro tiene los siguientes elementos que me parece importante, los voy a enunciar de manera bastante rápida. ¿Qué tenemos acá? Dice, primero, el primer paradigma fundamental para poder hacer la transición al socialismo es construir el poder del pueblo salvadoreño y la construcción de su Estado. O sea, hay que construir el Estado del pueblo salvadoreño. Hay que erradicar este Estado y construir el Estado salvadoreño. Construir el poder del pueblo salvadoreño y la construcción de su Estado a partir de una democracia política organizada y sustentada en el centralismo democrático. Ese es el primer paradigma. Y es un paradigma científico, ¿verdad? Es importante, porque hay paradigmas científicos que la gente se lo inventa en la locura. Este nace de la lectura de nuestra historia y de demostrar que nuestro país, nuestra sociedad, ha tenido capacidad de marcar el rumbo de su historia en ciertos momentos, pero no ha logrado terminar ese proceso, pero sabe marcar su historia. Tenemos, como les decía, la primera insurrección de 1833 con el Anastasio Aquino, el indio Aquino,